En el principio, Dios llamó a un solo hombre de entre todas las naciones de la tierra. Esta era la ciudad de Ur, próspera, orgullosa y poderosa, la mayor civilización de su época. Aquí vivía Abram, un hombre de grandes riquezas, grandes rebaños y una fe aún mayor. En el silencio de la noche, Abram se sentó solo, buscando en los cielos respuestas que aún no podía nombrar. Algo se agitaba dentro de él, una santa inquietud, el susurro de un Dios que no había terminado de hablar. Contempló las estrellas sobre Ur, incontables y brillantes, y sintió el peso de la eternidad presionando sobre su alma. Entonces llegó, repentino y abrumador, la gloria del Todopoderoso descendiendo sobre un hombre fiel. Abram cayó de rodillas ante la presencia del Dios viviente, incapaz de mantenerse en pie ante tan santa luz. Las lágrimas corrían por su curtido rostro mientras la voz de Dios llenaba el silencio de la noche. Y Dios habló estas palabras: «Deja tu país, deja a tu pueblo, deja la casa de tu padre». Cuando la luz se desvaneció, Abram se levantó del polvo como un hombre diferente, transformado para siempre por lo que había escuchado. Caminó por las calles familiares de Ur esa noche, sabiendo que nunca volvería a caminarlas. Antes de que amaneciera, Abram fue a Sarai y le contó todo lo que Dios había hablado. Con callada urgencia, compartió el mandato imposible: dejar todo y confiar en una promesa que aún no podía verse. El corazón de Sarai luchó entre el temor y el asombro, y entonces, en un momento de fe profunda, ella creyó. Juntos se detuvieron en el umbral de su hogar, unidos en valor, enfrentando un horizonte desconocido. Abram llevó la noticia a Lot, su sobrino, y el corazón del joven ardió con el fuego de la aventura. De inmediato, el gran compuesto estalló en movimiento, cada siervo, cada par de manos, preparándose para el viaje. Con manos reverentes, Abram empacó las cosas sagradas, las piedras del altar, la lámpara, el recuerdo de las promesas de Dios. Sarai se movió por el hogar con fuerza y determinación, sus manos dirigiendo el empaque de todo lo que poseían. Cuando las estrellas se desvanecían y el alba se acercaba, la gran caravana se reunió fuera de los muros de Ur. Abram se detuvo al borde de la ciudad y miró atrás por última vez hacia el único hogar que había conocido. Volvió su rostro hacia el sur, hacia lo desconocido, y la tranquila determinación en sus ojos habló de una fe inquebrantable. La gran caravana avanzó por la llanura mesopotámica, un río viviente de personas y animales, polvo y esperanza. Pasaron junto a mercaderes y viajeros, junto a agricultores y pastores, una civilización que comenzaba a caminar por fe. Abram y Sarai lideraban el camino, y Lot caminaba fielmente detrás de ellos, cada paso una declaración de confianza. El zigurat de Ur se hacía más pequeño a sus espaldas, mientras el mundo abierto se extendía infinitamente ante sus pies. Esa primera noche acamparon bajo un manto de estrellas, y el sonido de los fuegos y las oraciones llenó el aire. El paisaje cambió a su alrededor mientras avanzaban hacia el norte en dirección a Harán, las colinas saliendo a su encuentro. La caravana entró en Harán, una gran ciudad comercial, y el pueblo de Abram fue recibido con curiosidad y asombro. Establecieron su campamento en los campos fuera de Harán, y el trabajo de instalarse comenzó bajo el cielo abierto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los años pasaron mientras el pueblo de Abram habitaba en la tierra de Harán. Pero en la quietud de su alma, Abram sabía, el viaje aún no había terminado. La promesa seguía llamando, y Dios vino de nuevo. La gloria regresó a la tienda en Harán, y Abram escuchó la voz que nunca olvidaría. Reunió a su casa ante él y pronunció las palabras que desarraigarían sus vidas por segunda vez. Debemos seguir adelante. Una vez más, el gran campamento fue levantado y cargado,
los animales reunidos, la columna reformada y apuntando al sur. La caravana partió de Harán con mayor número que antes, almas que se habían unido al Dios de Abraham. A través de las colinas de Siria y por los valles antiguos, el pueblo de fe avanzó sin cesar hacia la tierra prometida. Llegaron al río Jordán y el cruce fue un triunfo del valor sobre el miedo, de la confianza sobre la incertidumbre. Entonces, por fin, lo vieron. La tierra de Canaán se extendía ante ellos en la luz dorada de la tarde. Abraham contempló la tierra prometida con sus propios ojos y las lágrimas cayeron libremente por su rostro en gratitud a Dios. La caravana descendió hacia Canaán, hacia la tierra que fluye leche y miel, el cumplimiento de una promesa divina iniciada en Ur. Se movieron por la tierra con cuidado y dignidad, conscientes de que los ojos de Dios estaban sobre cada paso que daban. En Siquem llegaron al gran árbol de Moré, un roble antiguo de tamaño inimaginable, y se detuvieron. El gran roble de Moré se alzaba ante ellos como una catedral en el desierto, sus ramas antiguas alcanzando el cielo. Abraham se arrodilló bajo su copa y oró, y el sagrado silencio de ese lugar santo lo envolvió como un manto, y Dios se apareció a Abraham en Siquem y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». A la luz de esa promesa divina, Abraham lloró de alegría, porque había caminado por fe y ahora se encontraba en el cumplimiento. Con sus propias manos, Abraham reunió piedras y comenzó a construir un altar al Señor en el lugar donde Dios se había aparecido. El primer altar en la tierra prometida se levantó piedra a piedra, un monumento de fe construido por un hombre que creyó a Dios. Abraham se arrodilló ante el altar en Siquem y el humo de su ofrenda se elevó como una oración hacia el cielo cananeo. Desde lo alto podías ver el altar en el centro de todo, el corazón sagrado alrededor del cual todo el campamento giraba. Continuaron el viaje desde Siquem, moviéndose por las tierras altas de Canaán, más adentro de la tierra de la promesa. Entre Betel y Jai se detuvieron, y la belleza de las tierras altas centrales se abrió ante ellos como un regalo. Abraham subió a las alturas y miró en todas direcciones, norte, sur, este y oeste, sobre la tierra prometida. Se arrodilló y presionó sus manos contra el suelo cananeo y sintió el peso del pacto de Dios en la tierra misma. Escogió las alturas al este de Betel y allí comenzó a preparar un segundo altar al Dios que había guiado cada paso. Piedra a piedra, con paciente devoción, Abraham y sus siervos construyeron el segundo altar en las colinas de Canaán. Con la cabeza levantada hacia los cielos, Abraham invocó el nombre del Señor, y su voz se extendió por toda la tierra prometida. Se quedó de pie con los brazos abiertos ante el panorama completo de Canaán y adoró al Dios que lo había traído hasta allí. Esa noche, esposo y esposa se arrodillaron juntos ante el pequeño fuego del altar y ofrecieron sus corazones a Dios en la oscuridad. Antes de que ninguna otra alma se despertara, Abraham ya estaba en el altar, orando mientras el alba pintaba el cielo de Canaán. Los hombres jóvenes exploraron las colinas y valles de la tierra prometida y lo que encontraron los llenó de asombro. Sarai supervisó la vida del campamento con gracia y silenciosa autoridad, manteniendo unida a la comunidad en cada desafío. Los rebaños de Abraham pastaban en las laderas de Canaán, una señal viviente de que la bendición de Dios los había seguido desde Ur. Abraham y Lot caminaron juntos por los bosques de robles antiguos, hablando del futuro y de la fidelidad de Dios. El pueblo cananeo los observaba desde lejos, mientras esta gran compañía se establecía entre ellos, un pueblo diferente a cualquier otro que hubieran conocido. A la luz de la lámpara cada noche, Abraham registraba la historia sagrada, las visiones, las promesas, los altares, para que nada se olvidara. A la hora dorada, el campamento entre Betel y Jai brillaba en la cálida luz, una comunidad
sostenida por la fe y la gracia de Dios. Alrededor del fuego de la tarde, Abraham enseñaba a su casa las promesas de Dios, y sus palabras caían como semillas en corazones dispuestos. Dios mostró a Abraham las estrellas y dijo: «Así será tu descendencia». Y Abraham creyó, y le fue contado por justicia. En la luz reflejada en sus ojos, podías ver a un hombre que le había dado a Dios todo y había recibido el universo entero a cambio. La caravana levantó el campamento cerca de Betel y avanzó hacia el sur, siguiendo el llamado divino hasta los confines del mundo conocido. El paisaje se volvió más seco y austero, y sin embargo, la presencia de Dios permaneció firme y segura como las estrellas de arriba. Desde las alturas de Canaán, el vasto desierto del Negev se extendía ante ellos, severo, hermoso y lleno de la promesa de Dios. Al Negev fueron, al desierto, confiando en que el Dios que los había llamado proveería para cada necesidad. A través de estrechos pasos desérticos, sobre piedra antigua y terreno barrido por el viento, el pueblo de fe avanzó sin vacilar. Entonces llegó el momento de crisis. El desierto no ofrecía agua y el pueblo de Abraham necesitaba que Dios actuara. Y Dios actuó. Se encontró agua en el desierto y las personas y los animales bebieron profundamente de la provisión de Dios. Con los brazos levantados hacia el cielo del desierto, Abraham agradeció al Dios que trae ríos en el páramo y manantiales en el desierto. Esa noche, en el Negev, las estrellas brillaron sobre el campamento como 10.000 promesas escritas en fuego.